Bienvenidos, bienvenidos a un programa más en este proyecto Estados Unidos, México, Mundo. Hoy nos toca abordar temas sobre el México de Morena, el México de Morena. Estamos en una trayectoria, nos dirigimos a un sitio donde queremos proponer algunos conceptos sobre cómo se miraría un mundo nuevo, ¿verdad? Es una utopía, no sin antes hacer un repaso. Hemos estado repasando temas sobre Estados Unidos, sobre México y sobre el mundo. En esta ocasión nos encontramos en la tercera transformación de México, la Revolución Mexicana. Estaríamos ya con la parte 3, los primeros dos sobre Francisco I. Madero. Ahora nos acercamos a esta etapa de la revolución relacionada con Venustiano Carranza, aunque este será uno de tal vez 2 mínimo programas, porque hay algunos conceptos que queremos repasar. Bueno, siempre dándoles gracias por sintonizar y pidiéndoles que si creen que vale la pena estos programas, que nos ayuden a difundirlos, compartiéndolos en su muro. Pues muy bien, vamos entonces a entrar en materia. Tenemos mucho que abarcar hoy, como siempre. Seguramente estará alrededor de 1 hora el programa. Le pediría que nos acompañen todo el programa. Vale la pena, hay mucha información y a pesar de que le llamamos que es la esencia, tal vez tendremos que hacer en un futuro un repaso donde saquemos la esencia de la esencia, ¿verdad? Muy bien, pues le pedimos nuevamente que nos ayude a compartir el programa. Pues vamos entonces a iniciar el programa de hoy. Vamos a iniciar y vamos a hablar de la Revolución Carrancista número 1. Ya abarcamos algunos temas sobre la Revolución Maderista. Venustiano Carranza, 1859-1920. Se puede hablar de la Revolución Mexicana, pero también de movimientos revolucionarios. El primero, encabezado por Francisco I. Madero, derrocó al gobierno de Porfirio Díaz con el Plan de San Luis en mayo de 1911. Aunque al principio se usó la fuerza, se llevó a cabo de manera moderada y se puede hablar de una revolución maderista incruenta. Esta revolución se enfocó en el marco constitucional, pero dejó de lado importantes asuntos relacionados con los pobres, la tierra y otros. Antes de pasar a la Revolución Carrancista número 1, repasemos algunos antecedentes. Vamos a repasar antecedentes económicos, sociales, culturales y políticos. Es un repaso antes de entrar de lleno al movimiento carrancista, la Revolución Carrancista. De nuevo, se puede hablar de la Revolución Mexicana o de movimientos revolucionarios. Durante la época virreinal, muchos pueblos pudieron conservar algunas propiedades comunales, llamadas de forma genérica ejidos. La Ley Lerdo de 1856 declaró baldías las propiedades corporativas, particularmente las de la iglesia y las comunidades indígenas. Un punto importante, porque esto va a jugar un papel en la revolución más tarde. Entre 1889 y 1890, el gobierno de Díaz dispuso que las tierras comunales se hicieran parcelables. Los nuevos propietarios, no acostumbrados a la propiedad privada, fueron estafados por particulares o funcionarios. Como resultado, mucha de la población indígena se vio sin posesión de tierras y tuvo que emplearse en las haciendas cercanas. Otra serie de leyes de deslinde de los años 1863, 1883 y 1894, en las que una parcela sin su respectivo título podía considerarse como terreno baldío, propició que aquellos que tuvieran los recursos necesarios se hicieran con grandes porciones de tierra. Hacia 1910, menos del 1% de las familias en México poseían o controlaban cerca del 85% de las tierras cultivables. Los pueblos, donde se albergaba el 51% de la población rural, contaba con tan solo pequeñas porciones de tierra y la mayor parte de ella dependían de las haciendas vecinas. Además, las leyes y la situación nacional favorecían a los hacendados, pues eran los únicos con acceso a créditos y a proyectos de irrigación, por ejemplo. Por su parte, los pequeños pueblos y agricultores independientes se veían obligados a pagar altísimos impuestos. Esta situación afectó grandemente a la economía agrícola, pues las haciendas tenían grandes porciones sin cultivar y eran menos productivas que las propiedades menores. Vuelvo a repetir, esto va a jugar un papel importantísimo en la revolución. Otra de las repercusiones del deslinde de tierras y el fraccionamiento de las tierras comunales indígenas fue que algunos de ellos se rebelaron contra el gobierno. Los conflictos que tuvieron lugar a finales del siglo XIX y principios del XX fueron protagonizados por mayas, tzotziles, coras, huicholes y rarámuris, entre otros. Los conflictos más duraderos fueron los ocurridos en Tijuana, Baja California y Sonora. Ante dichos grupos se tomó una política de deportación. Yucatán y Quintana Roo fueron los principales destinos. En el norte, el gobierno de Díaz tomó
contra los yaquis una política de violencia, represión y deportación hacia el sur del país. El momento cumbre contra este grupo tuvo lugar en 1908, momento en el cual entre un cuarto y la mitad de su población había sido enviada a las plantaciones de Enequén en Yucatán. A la postre, estos grupos étnicos habrían de colaborar con las fuerzas revolucionarias. Y es donde volvemos a hacer colación de este concepto de las tierras, lo que pasó con las tierras comunales y cómo este problema se vuelve a agrandar, digamos, durante la revolución. A principios del siglo XX comenzó la explotación petrolera en México, aunque las concesiones se dieron a compañías extranjeras como Standard Oil y la Royal Dutch Shell. Este proceso finalmente llevó al país a una transformación industrial. Inversionistas extranjeros, protegidos por el gobierno, invirtieron en industrias y explotación de materias primas. Se impulsó la minería y fue modernizada la industria textil, lo que además desarrolló el sistema ferroviario. En 1910 ya existían 24,000 kilómetros de líneas ferroviarias. Sin embargo, en 1907 se desató una fuerte crisis internacional en Estados Unidos y Europa, lo cual llevó a la disminución de las exportaciones, el encarecimiento de las importaciones y la suspensión de créditos a industriales. La situación desató un fuerte desempleo, además de que disminuyeron los ingresos del resto. Una sequía que tuvo lugar en 1908 y 1909 afectó la producción agrícola, por lo que se tuvo que importar maíz por un valor de 27 millones de pesos. Esta situación afectó a gran parte de la población, ya que el maíz era parte de la dieta del 85% de la población. La consecuente disminución en la actividad económica del país redujo drásticamente los ingresos del gobierno. Se intentó solucionar este problema castigando salarialmente a la burocracia y aumentando los impuestos y la base fiscal, lo que afectó a la base fiscal y lo que afectó a los miembros de la clase media, tanto urbana como rural, así como a los miembros de la clase alta que no estaban adheridos a los científicos, que era un grupo selecto de intelectuales, profesionales y hombres de negocios que compartían las creencias del positivismo y darwinismo social e influían en la política del país. En términos generales, la crisis económica desacreditó la imagen del presidente y sus allegados. Durante el gobierno de Díaz Mori existían numerosos latifundios y el 80% de la población mexicana dependía del salario rural. Además, las tiendas de raya consistían en una práctica común en estos lugares en los que se otorgaban los salarios de los trabajadores en mercancía. Mediante este sistema se lograba que los trabajadores alcanzaran tal cantidad de crédito que quedaban endeudados de por vida. Este sistema, junto con prácticas que eran cotidianas como la contratación por engaño o la adjudicación de una deuda inexistente, es conocido como enganche, sistema que involucraba elementos coercitivos, extraeconómicos y extralegales. Las leyes de la nación raras veces se aplicaban dentro de las haciendas, donde los trabajadores eran vistos como esclavos u objetos de propiedad, existiendo prácticamente una especie de feudalismo. En el campo actuaban el llamado cuerpo de rurales. El cuerpo era un grupo policíaco encargado de resguardar la paz, entre comillas, generalmente a través de métodos brutales. Otra práctica de este grupo era la leva, o sea, reclutamiento obligatorio. En las ciudades, a partir de 1906, comenzaron a surgir numerosos movimientos obreros, representativas en este rubro las huelgas de Cananea y Río Blanco, que habrían de ser reprimidos mediante la fuerza militar. Diversos intelectuales lucharon por defender los derechos de la clase obrera, tal como el caso de Lázaro Gutiérrez de Lara, Praxedis G. Guerrero, Juan Saravia y Ricardo Flores Magón, quien había alentado los movimientos obreros en Cananea y Río Blanco. Uno de los medios de comunicación de esta línea era el periódico Regeneración, surgido en 1900. El movimiento encabezado por estos y otros intelectuales era de naturaleza compleja porque bebía en diversas corrientes de pensamiento, desde la Ilustración hasta el positivismo. Los hermanos Flores Magón se radicalizaron notablemente al ser expulsados del territorio mexicano. En 1908 intentaron sublevar al país internándose por el norte, aunque el levantamiento no tuvo mayores repercusiones. Desde principios del siglo ya se comenzaba a cuestionar el positivismo, ideología que mantenía el grupo en el poder, lo que llevó al descrédito del darwinismo social. Fue entonces cuando la mayoría mestiza comenzó a reclamar mayor participación en la toma de decisiones, además de que el grupo de los científicos dejó de ser visto como congenitamente superior o el único capaz de dirigir el gobierno. Además,
El sistema político del gobierno de Díaz sufrió una severa crisis debido al envejecimiento del presidente y su camarilla, conocidos comúnmente como los científicos, lo que lo volvió un sistema excluyente al que no tenían acceso las nuevas generaciones. Por otro lado, el sistema político de Díaz se había basado en el equilibrio de poderes entre su grupo cercano y los seguidores de Bernardo Reyes, conocido como reyistas. Pero debido a la avanzada edad del presidente, la cuestión de la sucesión presidencial cobró más importancia. Así, los científicos redujeron el poder político de los reyistas, quienes pasaron entonces a ser miembros de oposición. Esta decisión ocasionó concentración de poder político y económico en varias regiones, tales como Chihuahua, Morelos y Yucatán, lo que ocasionó descontento. En 1908, la situación política del país comenzó a agitarse al darse a conocer una entrevista en la que Díaz dijo, se abre comillas, he esperado con paciencia el día en que el pueblo mexicano estuviera preparado para seleccionar y cambiar su gobierno en cada elección sin el peligro de revoluciones armadas y sin estorbar el progreso del país. Creo que ese día ha llegado, se cierra comillas. A raíz de la entrevista del presidente Díaz y de la aparición del libro La sucesión presidencial en 1910, donde su autor, el hacendado del estado de Coahuila, Francisco I. Madero, hace un análisis de la situación política mexicana y una crítica al gobierno de Díaz, aunque de manera moderada y positiva, comenzaron a formarse diversos clubes antireeleccionistas en todo el país. Surgieron también varios partidos políticos, algunos a favor del actual gobierno y otros completamente en contra. Entre ellos se encontraban el Partido Democrático, en el que habían participado, entre otros, Benito Juárez Maza y Manuel Calero, y los reyistas, partidarios del general Bernardo Reyes, quienes fundaron el Club de Soberanía Popular. Díaz terminó postulándose nuevamente para presidente junto a Ramón Corral para vicepresidente. Asimismo, en 1909 fue reorganizado el Club Reeleccionista por parte de los miembros de la aristocracia con la finalidad de promover su campaña. Como contrapuesta, surgió el Centro Antireeleccionista con Francisco I. Madero como figura central. El coahuilense fue cabeza del Partido Nacional Antireeleccionista y autor del Plan de San Luis, con el cual convoca a tomar las armas contra el gobierno de Díaz. Para entonces, numerosos ex-reyistas se habían sumado al movimiento antireeleccionista, lo que le brindó experiencia política e incluso militar al movimiento, además del apoyo de las clases sociales altas, medias y bajas. Algunas figuras importantes que se sumaron a este movimiento fueron Venustiano Carranza, Francisco Vázquez Gómez, Luis Cabrera Lobato y José María Maytorena. 3 giras. Madero realizó 3 giras para promover clubes antireeleccionistas estatales con miras a celebrar una convención anual en abril de 1910 en la que se constituiría el Partido Nacional Antireeleccionista y se designarían los candidatos para las próximas elecciones. Madero fue aprehendido por órdenes del juez de distrito de San Luis Potosí, Tomás Ortiz, y del general Modelo Zaragoza, jefe de la policía, mientras se encontraba con su esposa en Monterrey, acusado de incitar a la rebelión, por lo que fue trasladado y confinado en la prisión del Estado. 45 días después fue puesto en libertad bajo fianza, aunque sin la posibilidad de salir del Estado. Durante este mismo periodo se realizaron las elecciones presidenciales. Resultaron electos Díaz y Corral. El Plan de San Luis. El 6 de octubre, Madero escapó a San Luis Potosí con destino a San Antonio, Texas, donde se reunió con sus familiares y partidarios. Allí redactó junto con un pequeño grupo, entre los que destacaban Juan Sánchez Ascona, ex reyista, y Roque Estrada, el Plan de San Luis. El plan convocaba a la lucha armada, declaraba nulas las elecciones para presidente, vicepresidente, magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y diputados y senadores. Se reconocía como presidente provisional y jefe de la revolución, entre comillas, a Madero, y se insistía en reivindicaciones de carácter social para indígenas y obreros. Asimismo, señaló el 20 de noviembre como la fecha en que todos los mexicanos debían levantarse en armas contra el gobierno. Junto con este documento, Madero escribió un manifiesto dirigido al Ejército Federal en el que se le exhortaba a unirse al movimiento revolucionario. Conciudadanos, les dice, no vaciléis pues un momento. Tomad las armas, arrojad del poder a los usurpadores. Recobrad vuestros derechos de hombres libres y recordad que vuestros antepasados nos legaron una herencia de gloria que no podemos mancillar. Sed como ellos fueron, invencibles en la guerra, magnánimos en la victoria. Sufragio efectivo, no reelección, San Luis Potosí, octubre 5 de 1910, Francisco I. Madero.
Aquiles Cerdán, político mexicano que había huido hacia Estados Unidos después de las elecciones, recibió el encargo por parte de Madero de organizar la revolución en Puebla, de donde era originario. Un grupo de policías acudió a su domicilio, donde guardaban las armas. Aquiles resistió junto a sus hermanos, siendo rodeados por 400 soldados y 1000 policías. Al final, fue asesinado al salir del sótano de la vivienda en donde se ocultaba. El día 19, Madero partió de Texas y el 20 cruzó el río Bravo para volver a territorio mexicano, donde lo esperaban algunos exmilitares y algunos pocos voluntarios civiles. Después de algunas escaramuzas de poca importancia, Madero regresó a Estados Unidos para reorganizar el movimiento, pero evitó dirigirse hacia San Antonio, pues allí se había dictado una orden de aprehensión en su contra. En su lugar se trasladó a Nueva Orleans. A pesar de que la muerte de Cerdán parecía un fracaso en el intento revolucionario, la lucha armada tuvo respuesta en el occidente de Chihuahua, no por parte de los antireeleccionistas, sino de la gente del pueblo y zonas rurales. Posteriormente se extendió a los estados vecinos de Sonora, Durango y Coahuila. Principales enfrentamientos durante la Revolución Maderista. El 14 de noviembre de 1910, Toribio Ortega y Porfirio Ornelas, acompañados de aproximadamente 70 hombres, se adelantaron en la lucha armada debido a que Toribio había sido descubierto y se había ordenado su aprehensión, por lo que se rebelaron contra el gobierno federal en la localidad de Cuchillo Parado, en el estado de Chihuahua, uniéndose posteriormente a otro grupo rebelde maderista. El 20 de noviembre, fecha señalada para comenzar la Revolución Mexicana, tuvieron lugar 13 levantamientos. El primer levantamiento fue en el municipio de Gómez Palacio, Durango. El 20 de noviembre de 1910, un grupo de rebeldes comandados por Jesús Agustín Castro asaltaron el banco de la ciudad y liberaron a los presos de la cárcel municipal, invitándolos a formar parte de su causa. Hubo 8 levantamientos en Chihuahua, 1 en Durango, 1 en San Luis Potosí y 3 en Veracruz, todos principalmente en zonas rurales. Dentro de las principales influencias revolucionarias destacaron los movimientos de Pascual Orozco, Francisco Villa y José de la Luz Blanco en Chihuahua, José María Meitorena, Cesario Castro y los hermanos Gutiérrez Ortiz en Coahuila, los hermanos Figueroa Mata en Guerrero y Emilio Zapata, Pablo Torres Burgos y Rafael Merino en Morelos. El primer encuentro entre revolucionarios y tropas federales tuvo lugar el 21 de noviembre en Ciudad Guerrero, Chihuahua, donde las huestes de Pascual Orozco, seguidor de Abraham González, se enfrentaron contra el tercer regimiento caballería al mando del capitán Salvador Ormachea. Orozco finalmente se apoderó de la ciudad el 30 de noviembre y partió hacia Pedernales, donde derrotó a las tropas federales. Para finales de este mes, la lucha se había extendido a 7 estados de la República. El 15 de diciembre de 1910, Francisco Villa fue desalojado de San Andrés por tropas federales al mando del teniente coronel Agustín Martínez. Posteriormente enfrentó al general Navarro y decidió retirarse a Parral. Díaz tomó el control el ejército federal desde la capital y ordenó al general Navarro retomar la ciudad Guerrero con ayuda del 20º Batallón de Infantería. Los revolucionarios y federales se enfrentaron en el cañón Malpaso, donde los seguidores maderistas tuvieron que retirarse después de 6 horas de combate. Un par de días después, tras 4 horas y media de lucha, lograron vencer los revolucionarios. Díaz ordenó que se reforzaran las tropas de Navarro, quien entró a Ciudad Guerrero el 6 de enero sin combatir, pues la ciudad había sido abandonada. En Zacatecas, Luis Moya se levantó en armas, venciendo posteriormente a las tropas federales en Aguaje, Durango. Poco después tomó la plaza en San Juan de Guadalupe, en ese mismo estado. Salvador Alvarado y Juan G. Cabral tomaron las armas en el estado de Sonora, ocupando los poblados de Cuquiarachi, Fronteras y Bacoachi. Severiano Talamantes, por su parte, hizo lo mismo en Zaguaripa, mientras que Praxedis Guerrero se sublevó en Janos, en el estado de Chihuahua, pero fue muerto por las tropas federales. Madero regresa al país. Internándose en Zaragoza, al sureste de Ciudad Juárez, el 14 de febrero de 1911, Madero decidió volver a México acompañado de algunos seguidores, colaboradores y su hermano Gustavo, con el fin de asumir el liderazgo del movimiento armado, mejorar su organización y permitirles poder atacar poblaciones de mayor tamaño. El 6 de marzo, Madero, al frente de unos 800 irregulares, decidió atacar Casas Grandes, Chihuahua, pero fue derrotado por el 18º Batallón de Infantería al mando del coronel Agustín A. Valdés. Durante el combate resultó herido en un brazo. Paralelamente surgieron más movimientos en el país, como en los estados de Guerrero y Morelos, extendiéndose el conflicto a casi todo el territorio mexicano. Madero se retiró para reorganizar sus fuerzas y recibió el apoyo de Pascual Orozco y Francisco Villa, quienes operaban en Chihuahua. Con poco más de 1,500 soldados, quiso atacar la capital del estado, pero posteriormente decidió invadir Ciudad Juárez, ciudad fronteriza con Estados Unidos. Ante la situación,
Porfirio Díaz tomó varias medidas desesperadas, como suspender las garantías individuales. Además, ante la noticia de que Estados Unidos estaba reuniendo su ejército en la frontera, intentó negociar un acuerdo de paz. Es importante recalcar que el movimiento antireeleccionista se transformó durante el proceso militar. De oposición derivó en rebelión, por lo que el movimiento urbano de la clase media se convirtió en una lucha popular y rural, con nuevos líderes dispuestos a la lucha armada que no habían participado en el movimiento que rechazaba la reelección de Porfirio Díaz, como Pascual Orozco, arriero y comerciante, Pancho Villa, que había sido bandolero además de realizar una gran variedad de oficios y trabajos, o Emiliano Zapata, domador de potros que encabezaba reclamos agrarios en Anenecuilco. Al movimiento se habían unido rancheros del norte del país, vaqueros, ferrocarrileros, mineros, obreros, artesanos, profesores rurales, rancheros sureños, entre otros, los cuales eran poco afines a la figura de Madero. Por estos motivos, este último quiso dar por terminada la lucha prematuramente. Conversaciones entre maderistas y el gobierno, el 24 de abril de 1911. El padre de Madero y hermano, Gustavo, se reunieron con José Ives Limantur, ministro de Hacienda y Crédito Público, en Nueva York. Durante el encuentro le entregaron una propuesta de la Junta Revolucionaria en donde se pedía al gobierno la adopción de la no reelección, la renuncia del vicepresidente Corral, la democratización del gobierno y que se garantizara la libertad política. A su regreso a la capital, Limantur convenció a Díaz de efectuar cambios en su gabinete, por lo que todos, a excepción de 2 funcionarios, fueron reemplazados. Además, Díaz envió al Congreso una iniciativa de ley para prohibir la reelección. Dichos cambios resultaron insuficientes para Madero, quien siguió insistiendo en la renuncia de Díaz y Corral. Las negociaciones entre maderistas y el gobierno continuaron, tratando de llegar a un arreglo en el que Díaz siguiera en el poder. Representantes del porfirismo ofrecieron incluso la renuncia de Corral, la facultad a los maderistas de nombrar 4 ministros del gabinete y 14 gobernadores. Aunque Madero estaba dispuesto a aceptar, sus colaboradores se opusieron, por lo que al final se rompieron las negociaciones. Desde el 11 de abril, Madero y sus tropas establecieron un cuartel general cerca de Ciudad Juárez, en los márgenes del río Bravo, pactándose más tarde una tregua. No llegaron a un acuerdo y siguieron las hostilidades. Toma de Ciudad Juárez. Ciudad Juárez era defendida por el general Juan Navarro y el coronel de infantería Manuel Tamborrell, quienes estaban a cargo de las tropas y de la guarnición. Los revolucionarios, liderados por Pascual Orozco y Pancho Villa, desobedeciendo las órdenes de Madero, atacaron la guarnición de Ciudad Juárez los días 8 y 9 de mayo y lograron penetrar sus trincheras. Infructuosamente, Madero intentó detener la embestida, pero más rebeldes se unieron paulatinamente a la transgresión, por lo que finalmente decidió dar la orden al resto de sus hombres a proseguir el asalto. Las tropas revolucionarias tomaron la plaza el día 10, obligando al general Navarro a capitular. Entonces Madero, de acuerdo con el plan de San Luis, fue nombrado presidente provisional y constituyó su Consejo de Estado, en el que incluía, entre otros, a Venustiano Carranza, su hermano Gustavo y José María Pino Suárez. El 7 de mayo se firmó un armisticio de 5 días aplicable a toda la República Mexicana, una tregua. Al término de este, se firmó un tratado de paz en dicha ciudad, lo que dio fin a la revolución maderista. Tratados de Ciudad Juárez. El 21 de mayo de 1911 se firmó en esta misma ciudad un documento conocido como Tratados de Ciudad Juárez, el cual establecía lo siguiente. En Ciudad Juárez, a los 21 días del mes de mayo de 1911, reunidos en el edificio de la aduana fronteriza, los señores licenciados Francisco S. Carvajal, representante del gobierno del señor general don Porfirio Díaz, doctor Francisco Vázquez Gómez, Francisco Madero Padre y licenciado José María Pino Suárez, como representantes los 3 últimos de la revolución, para tratar de hacer cesar las hostilidades en todo el territorio nacional y considerando que el señor general Porfirio Díaz ha manifestado su resolución de renunciar a la presidencia de la República antes de que termine el mes en curso, el señor Ramón Corral renunciará igualmente a la vicepresidencia, que el señor Francisco León de la Barra se encargará interinamente del Poder Ejecutivo de la Nación y convocará a elecciones, que el nuevo gobierno acordará lo conducente a las indemnizaciones por los perjuicios causados directamente por la revolución. Único, desde hoy cesarán en todo el territorio de la República las hostilidades que han existido entre las fuerzas del general Díaz y las de la revolución, debiendo éstas estar licenciadas a medida se vayan dando los pasos necesarios para establecer y garantizar la paz y el orden público. Renuncia de Díaz. El día 25 de mayo de 1911, Porfirio Díaz se presentó a la Cámara de Diputados para entregar su renuncia ante el Pleno mediante un documento en el que declaraba a los señores secretarios de la Cámara de Diputados presente.
El pueblo mexicano, ese pueblo que tan generosamente me ha colmado de honores, que me proclamó su caudillo durante la guerra de intervención, se ha insurreccionado en bandas milenarias armadas, manifestando que mi presencia en el ejército del manifestando que mi presencia en el ejercicio del supremo poder ejecutivo es causa de su insurrección. No conozco hecho alguno imputable a mí que motivara ese fenómeno social, pero permitiendo, sin conceder, que pueda ser culpable inconsciente, esa posibilidad hace de mi persona lo menos a propósito para raciocinar y decir sobre mi propia culpabilidad. En tal concepto vengo ante la suprema representación de la nación a dimitir sin reserva el cargo de presidente constitucional de la República. El 31 de mayo, Díaz abordó en el puerto de Veracruz el barco de vapor Ipiranga con rumbo a Europa, donde permaneció en el exilio hasta el 2 de julio de 1915, fecha en que falleció. Interinato de León de la Barra. Francisco León de la Barra asumió la presidencia interina tras la renuncia de Porfirio Díaz. Las renuncias tanto del presidente como del vicepresidente dieron lugar a que el entonces secretario de Relaciones Exteriores, Francisco León de la Barra, tomara posesión de la presidencia el mismo 25 de mayo de forma interina, manteniéndose en el poder alrededor de 6 meses. De la Barra formó un gabinete plural en el que se incluyeron porfiristas, maderistas e independientes, lo cual ocasionó una grave crisis política acrecentada con la actitud que tomó Madero frente a los grupos revolucionarios, lo cual causó severas brechas. Durante el interinato, de la Barra y Madero protagonizaron un constante antagonismo. Conflicto en el zapatismo. Auspiciado en los tratados de Ciudad Juárez, León de la Barra intentó acelerar el proceso de licenciamiento de las tropas revolucionarias. Se calcula que de los 60,000 rebeldes, solo 16,000 se organizaron en nuevos cuerpos de rurales, regresando la mayoría a la vida cotidiana. El mayor opositor del desarme y desmovilización de las tropas fue Emiliano Zapata, quien pedía que primero se cumpliera lo prometido por Madero en el Plan de San Luis en lo tocante a restitución de tierras. Ante esta situación, Madero se encontró en medio de la postura del presidente interino, la cual era apoyada por los hacendados del estado de Morelos, y las reclamaciones de las tropas revolucionarias que pedían que se cumpliera lo prometido. Intentando conciliar, Madero se reunió con Zapata en Cuautla el 18 de agosto de 1911, donde se comprometió a resolver el problema agrario a cambio de que las tropas zapatistas fueran licenciadas. Además, le pidió que confiara en las negociaciones con el gobierno. Al principio, de la Barra pareció estar de acuerdo con las peticiones de Zapata, pero en lugar de continuar las conversaciones ordenó al general Victoriano Huerta, quien se encontraba en el mismo estado de Morelos, que reprimiera por la fuerza el movimiento zapatista. Madero tuvo que salir huyendo de vuelta a la Ciudad de México, mientras que Zapata y algunos pocos de sus hombres se replegaron hacia las sierras de Puebla y Guerrero. Poco después, Zapata realizó un manifiesto dirigido al pueblo de Morelos en el que acusó a los traidores científicos, entre comillas, de querer retomar el poder, mientras que, por otra parte, exculpó a Madero. Adicionalmente, proclamó la existencia del Ejército Libertador del Sur. Divisionismo dentro del movimiento. Durante el interinato, Bernardo Reyes regresó al país, asegurando que tenía intereses de unirse a la revolución legalizada, entre comillas. En una reunión sostenida por Reyes, de la Barra y Madero, en una reunión sostenida por Reyes, de la Barra y Madero, este último le ofreció a Reyes el Ministerio de Guerra, aunque ante el descontento de los revolucionarios, el ofrecimiento se rompió. Otro conflicto se suscitó con los hermanos Vázquez Gómez. Uno de ellos, Emilio Vázquez Gómez, ejercía como ministro de Gobernación y abogaba por no licenciar las tropas revolucionarias, por lo que su relación con de la Barra no era cordial. El presidente le pidió a Madero que solicitara su renuncia, la cual se hizo efectiva el 1 de agosto. Tras semanas después, se promulgó el Plan de Texcoco, firmado por Andrés Molina Enríquez, el cual desconocía el gobierno del presidente de la Barra y llamaba a continuar la lucha armada. Como consecuencia, Molina fue conducido a prisión. Además, el 31 de octubre de 1911 fue proclamado el Plan de Tacubaya, firmado por Paulino Martínez, periodista de oposición y quien posteriormente se convirtió en ideólogo del zapatismo. En dicho documento se aseguraba que el jefe de la revolución, entre comillas, había traicionado sus propios principios asentados en el Plan de San Luis y lo acusaba de rodearse de miembros del antiguo régimen. Elecciones presidenciales de 1911. En medio de dichos conflictos se comenzó a preparar la próxima elección.
Madero formó el Partido Constitucional Progresista basado en el antirreeleccionista y el Plan de San Luis, el cual presentaba como fórmula a Madero en la presidencia y José María Pino Suárez para la vicepresidencia. El rompimiento para estas elecciones con Vázquez Gómez, quien había sido su compañero de fórmula en las elecciones pasadas, provocó el distanciamiento de muchos exreyistas experimentados en la política nacional. El Partido Nacional Católico, fundado el 3 de mayo de 1911, presentó a Madero para la presidencia y a De la Barra a la vicepresidencia. El Partido Reyista, por su parte, proponía a Bernardo Reyes para la presidencia y el Partido Liberal Puro proponía a Emiliano Vázquez Gómez. Las elecciones se realizaron en octubre, resultando ganadores Francisco I. Madero a la presidencia con el 99% de los votos y José María Pino Suárez a la vicepresidencia, dando inicio su mandato el 6 de noviembre. Presidencia de Madero, de 1911 a 1913. Durante este periodo de transición, el 27 de noviembre de 1911, se modificó la Constitución mexicana en sus artículos 78 y 109, prohibiendo así las reelecciones del presidente y vicepresidente, aunque este último podía postularse en el periodo inmediato. Además, en diciembre de 1911 se formuló la ley electoral, misma que fue reformada en mayo de 1912. La instauración de dicha ley tenía como finalidad ampliar la libertad electoral, limitar la intervención estatal en las elecciones y expandir el universo de electores buscando una mayor igualdad electoral. Durante el mandato de Madero se transformó casi en su totalidad la pirámide del poder. Llegaron nuevos gobernadores muy diferentes a los que habían participado en el gobierno de Díaz, además de que viejos jefes políticos se vieron desplazados por un nuevo aparato gubernativo dominado por las clases medias, aunque obreros y campesinos siguieron relegados en los procesos políticos. Plan de Ayala, Emiliano Zapata. Emiliano Zapata proclamó el Plan de Ayala, documento que desconocía al gobierno maderista. 2 días después de la toma de posesión de Madero, el presidente envió un representante a Morelos pidiendo que Zapata licenciara a sus tropas. Zapata puso como condiciones que el gobernador del estado, Ambrosio Figueroa, fuera removido del cargo, el retiro de las tropas federales, indulto y salvoconducto para los integrantes de su ejército y el establecimiento de una ley agraria que mejorara la calidad de vida en el campo. Madero rechazó las condiciones y envió al ejército a Villa de Ayala, donde establecieron un cerco y abrieron fuego con la intención de terminar con el movimiento. Zapata y sus hombres lograron huir al estado de Puebla y el 28 de noviembre dieron a conocer el Plan de Ayala, redactado por Otilio Montaño y firmado por elementos del Ejército Libertador del Sur. En dicho documento se acusó a Madero de haber impuesto al vicepresidente y los gobernadores de los estados en contra de la voluntad popular. Se le acusaba de dictador y estar, se abre comillas, en contubernio escandaloso con el partido científico, hacendados feudales y caciques opresores enemigos de la revolución, se cierra comillas. Además, se reconocía como jefe de la revolución, entre comillas, a Pascual Orozco y en caso de que éste no aceptara, quedaría como jefe Emiliano Zapata. Al enterarse del Plan de Ayala, el presidente Madero redobló los esfuerzos por terminar con el movimiento sin conseguirlo, lo que al mismo tiempo lo llevó a una mayor enemistad con los hacendados. A lo largo de 1912, la lucha entre zapatistas y el gobierno fue de reducida intensidad entre pocos y pequeños grupos rebeldes zapatistas y las tropas del general Felipe Ángeles, quien había recibido instrucciones de Madero de que la lucha no fuera excesivamente violenta. Levantamiento de Pascual Orozco. Desde el momento en que Pascual Orozco desobedeció las órdenes de Madero y se dirigió a atacar Ciudad Juárez, se rompieron las relaciones entre estos dos personajes. La situación se agravó cuando no fue elegido para formar parte del gabinete del gobierno provisional formado tras la firma de los tratados de Ciudad Juárez y cuando durante las elecciones a gobernador de Chihuahua, Orozco perdió frente al candidato que Madero apoyaba, Abraham González. En marzo de 1912, Orozco desconoció el gobierno de Madero y llamó a levantarse en armas contra él por medio del plan de la empacadora. Su movimiento logró convocar a las clases populares, media y alta, además de que cobró fuerza después de derrotar a José González Salas y después a Villa. Victoriano Huerta fue encomendado por el gobierno maderista para sofocar la rebelión. Después de vencer al orozquismo, se convirtió en héroe nacional, ganándose además la confianza del presidente. Movimientos contrarrevolucionarios. Rebeliones de Bernardo Reyes y Félix Díaz. El general Bernardo Reyes convocó a un levantamiento armado. Ante el fracaso se entregó y fue encarcelado en Ciudad de México. Bernardo Reyes había intentado competir en las elecciones para presidente en 1911, pero ante las amenazas de los maderistas decidió salir del país y desde San Antonio, Texas, lanzó
el Plan de la Soledad, en noviembre de 1911, el cual buscaba desconocer el gobierno de Madero. Regresó a México el 5 de diciembre, pero se encontró con que sus seguidores habían desertado, por lo que terminó entregándose ante las autoridades federales. Fue encarcelado en la prisión de Santiago Tlatelolco y después juzgado por un tribunal de guerra acusado de sedición. Dicho tribunal lo encontró culpable, por lo que lo destinó a una a una corte marcial. En el estado de Veracruz, Félix Díaz, sobrino de Porfirio, se levantó en armas el 16 de octubre de 1912, seguido de algunos militares de la zona. Sin embargo, el movimiento no tuvo la repercusión esperada y a los pocos días fue derrotado por las tropas federales. El 23 de octubre fue capturado y remitido a Ciudad de México, donde fue encarcelado. Fue sometido a una corte de guerra que lo sentenció a muerte. A pesar de ello, bajo presiones de miembros de la Suprema Corte, porfiristas, la pena se le conmutó por prisión perpetua. Intervención del embajador Wilson. El embajador estadounidense en México, Henry Lane Wilson, enemistado con Madero, intervino en la política nacional mexicana para derrocarlo. Wilson tuvo varias fricciones con el gobierno mexicano porque éste no había favorecido los intereses comerciales de inversionistas estadounidenses, sino que al contrario, proclamó una serie de medidas nacionalistas que los afectaban. Por ejemplo, una nueva legislación ferroviaria ocasionó que aquellos trabajadores estadounidenses que no supieran español fueran reemplazados por trabajadores mexicanos. Además, una nueva legislación respecto a la explotación petrolera en el país obligaba a los extranjeros a pagar impuestos. Wilson se encargó entonces de acrecentar las fricciones entre ambos países, enviando a su gobierno informes alarmistas sobre la situación del país, por lo que el gobierno de Estados Unidos exigió que se salvaguardara la integridad de sus ciudadanos radicados en México y que se garantizaran las inversiones realizadas. La decena trágica. Desde mediados de 1912 se había estado gestando una conspiración en la que participaron Rodolfo Reyes, hijo de Bernardo, y generales Manuel Mondragón, representante de Félix Díaz, y Gregorio Ruiz. El día 9 de febrero se inició el golpe de Estado, que se consumó en 10 días, por lo que es conocido tal acontecimiento como decena trágica. Durante esa jornada se rebelaron los alumnos de la Escuela de Aspirantes de Tlalpan y una tropa del cuartel de Tacubaya. Marcharon en dos columnas, una hacia Tlatelolco y otra hacia Lecumberri, con la finalidad de liberar tanto al general Bernardo Reyes como a Félix Díaz. Manuel Mondragón y Félix Díaz planean el ataque al Palacio Nacional desde la Ciudadela. Después de ser liberado, Reyes se dirigió hacia el Zócalo de la Ciudad de México, donde buscaba que la guarnición del Palacio Nacional lo secundara. Sin embargo, el general Lauro Villar, jefe de la plaza, ordenó el fuego, muriendo Reyes en el lugar. Félix Díaz, por su parte, se dirigió a la plaza de la Ciudadela, lugar donde estableció su cuartel. Mientras tanto, Madero salió de la entonces residencia oficial presidencial, el Castillo de Chapultepec, y se dirigió a Palacio Nacional, donde relevó al general Villar, que había resultado herido durante el combate con Reyes, y encargó a Victoriano Huerta que sofocara la rebelión mientras él salía a entrevistarse con Felipe Ángeles en Cuernavaca. Madero regresó confiado a la capital, acompañado del general Ángeles y Guillermo Rubio Navarrete, que se había trasladado desde Querétaro. Huerta se encargó de retrasar y entorpecer los ataques, por lo que Gustavo Madero lo mandó a prender. El 7 de febrero, Huerta recusó los cargos de Gustavo, reafirmando su lealtad a Francisco y Madero. Este ordenó su liberación, recriminando a su hermano por impulsivo. Al día siguiente, Huerta y Félix Díaz firmaron el llamado Pacto de la Ciudadela, conocido también como Pacto de la Embajada, debido a que fue firmado en la embajada estadounidense en presencia de Henry Lane Wilson. El pacto establecía el compromiso de Huerta de apresar al presidente y disolver el Ejecutivo para tomar la presidencia de la República de forma provisional a fin de que, llegadas las elecciones, Félix Díaz fuera nombrado presidente. En la Ciudad de México, a las 9:30 de la noche del 18 de febrero de 1913, reunidos los señores generales Félix Díaz y Victoriano Huerta, expuso al señor general Huerta que, en virtud de ser insostenible la situación por parte del gobierno del señor Madero, ha hecho prisionero a dicho señor, a su gabinete y a algunas otras personas. Después de discusiones, se convino lo siguiente. Primero, desde este momento se da por inexistente y desconocido el poder ejecutivo que funcionaba. Segundo, a la mayor brevedad se procurará solucionar en los mejores términos legales posibles la situación existente, y los señores Díaz y Huerta pondrán todos sus empeños a efecto de que el segundo asuma antes de 72 horas la presidencia provisional. El general Victoriano Huerta. Poco antes de la reunión, Gustavo A. Madero fue detenido en un restaurante de la Ciudad de México y trasladado a la Ciudadela,
donde fue torturado y posteriormente asesinado. El general Aureliano Blanquet se encargó de apresar en el Palacio Nacional al presidente Madero y al vicepresidente Pino Suárez. La madrugada del 19 de febrero, en sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados, se aceptó la renuncia de ambos. Fue designado entonces como presidente el secretario de Gobernación, Pedro Lascurain, cuya única acción de gobierno fue nombrar, a su vez, a Victoriano Huerta como secretario de Gobernación para que 45 minutos después pudiera renunciar y se diera paso a que Huerta fungiera como el presidente interino de México conforme a la legislación vigente. Madero y Pino Suárez permanecieron presos en Palacio Nacional hasta la noche del 22 de febrero, siendo luego trasladados a la penitenciaría del Distrito Federal, pero casi al llegar a su destino, fueron asesinados. Aquí llegamos al final de este programa, información invaluable de cómo se da la transición del porfiriato a la presidencia de Madero bajo lo que llamamos la Revolución Mexicana, por lo menos en esta primera etapa, la Revolución Maderista. Todos estos acontecimientos, que fue un repaso, nos pintan un cuadro muy preciso para entonces entrar en el próximo programa a la Revolución Carrancista. Aquí nos detenemos y de nuevo, gracias por su sintonía y como siempre, ayúdenos a compartir y también recordarle que este es un proyecto y que queremos atrevernos a pensar en un mundo nuevo. Y México, créanlo o no, vive una cuarta transformación y tiene mucho que aportar a ese mundo nuevo. Pásela muy bien. Nos vemos entonces. Hasta la próxima.